y le he puesto por título No sea como yo quiero. Dice así la palabra del Señor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero. Este es un área de nuestras vidas que necesita ser disciplinada desde el principio, desde que conocemos a Jesús. Porque la tendencia natural humana es hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece o lo que nosotros desearíamos concretar, relegando las cosas que son de Dios para segundo lugar. Y este es un buen momento y no es un mensaje reprensivo, sino más bien de reflexión, porque tenemos que reflexionar, es necesario reflexionar la palabra que recibimos. Reflexionar sobre la palabra, porque sabemos que en ella tenemos la luz para avanzar en el camino. Si no tuviéramos la palabra, no tenemos luz, porque la palabra es lumbrera a nuestro camino. Hoy día vamos a tomar como referencia la vida y propósito de Dios para con Jesucristo, su único Hijo. Jesucristo viene al mundo con un propósito, no hay ninguna duda, ya todos sabemos que a Él no lo movió ninguna otra cosa que no sea, ¿no es cierto?, el propósito, cuyo fin era rescatar las almas perdidas, la salvación del mundo y vencer a la muerte, obviamente, porque la muerte pesaba sobre toda la humanidad. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que en el reino de Dios todo está sujeto a Él y obedece a un propósito. Todas las cosas, lo creado, ya sean las cosas inanimadas y todo lo que está alrededor nuestro, y obviamente nosotros también somos creación de Dios. Él nos creó con un propósito que fue trastocado, ¿no? El enemigo se metió, fallaron nuestros primeros padres, y bueno, en respuesta a esto, Dios dio una profecía, una palabra profética, que de la mujer iba a nacer aquel que iba a tomar el control nuevamente, y este se llama Jesús. Jesús venció, Jesús ganó, venció. Pero la victoria de Jesús no fue sin tener que pasar por muchas circunstancias. Fue una vida bastante forzada, pero también de mucho tropiezo alrededor. Sin embargo, Él nunca se movió del propósito. Y es allí donde yo quisiera que todos nosotros, en relación a la escritura que estamos compartiendo, pudiésemos reflexionar, porque usted y yo tenemos un propósito en Dios. No estoy hablando ahora de ministerios, estoy hablando de un propósito general, que es alcanzar al mundo perdido, que es hacer discípulos a todas las naciones. Hay un propósito para la iglesia, y ese propósito no lo podemos obviar ni dejar de lado a conciencia, ¿no? Consciente, quiero decir, no lo podemos dejar de lado. Este está allí, está escrito, y es una directriz para la iglesia. El Señor vino a salvar, y nosotros tenemos que cumplir nuestra función. No podemos ignorarlo, no podemos hacernos los desentendidos de eso. Dios tiene un propósito para usted, para mí, independiente de si hay ministerios o no. Ministerios, pastores, los que hoy día dicen que son apóstoles y todos los demás ministerios, hermano, hasta la última de las ovejitas que viene llegando nuevecita a los caminos del Señor, está llamada a cumplir un propósito. Por eso es necesario reflexionar cuál ha sido nuestro
nuestra disposición a avanzar hacia el propósito, porque podemos permanecer y formar parte de una congregación. Sin embargo, no por eso el hecho de estar allí significa que estamos haciendo la voluntad de Dios. Jesús durante todo su ministerio terrenal caminó sujeto a la voluntad del Padre, en obediencia y enfocado especialmente en el propósito para su vida. Lo hemos leído en otras ocasiones, Juan 4:34, donde Jesús da una potente señal de sujeción a la voluntad del Padre y del propósito que tenía como objetivo cumplir. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Todos los que ya llevamos tiempo en el camino del Señor hemos leído por lo menos una o dos veces, como mínimo, este pasaje del Evangelio de Juan, donde está hablando, tratando con la samaritana, está con los discípulos. Y creo que el mensaje ahí por sí mismo está hablando, habla porque para el Señor nada era sin propósito. Él no entró a Samaria por placer o por curiosidad, sino, como dice Juan 4, verso 4, le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Él sabía, conocía en su interior que no podía pasar aquellas cosas que son importantes y donde pudiera ser rechazado, él iba a entrar igual. Estaba dentro del propósito del Padre. ¿Por qué? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. El menosprecio, el decir este no, y seleccionar a la gente que necesita ser salvada es muy natural de hombre, pero no de Jesús. Jesús no selecciona. Él no dijo a los samaritanos nunca. Le era necesario entrar. Era parte del propósito de su vida. Entonces pensemos por un momento cuántas cosas innecesarias forman parte de nuestro diario vivir, pensando del otro lado, ¿no? Para él era necesario, pero cuántas cosas innecesarias forman parte en nuestro diario vivir, en relación al propósito de Dios. Que nada tiene que ver con Dios y su propósito para nuestras vidas. Día a día estamos tomando decisiones. Usted y yo, decisiones enfocados en nuestra rutina diaria, nuestro ir y venir, y nos desentendemos un poco del verdadero propósito de Dios, porque hoy día estamos en el camino, y esa es la presión que hay sobre nosotros, porque hemos venido al camino verdadero, Jesucristo. No estamos en cualquier camino. Jesucristo es el camino. Por eso que es necesario que reflexionemos cuál es nuestra visión, nuestro aporte hoy que estamos en el camino. Por esto debemos entonces reflexionar y preguntarnos, ¿de verdad está nuestra vida sujeta a Dios y su palabra? ¿Vivimos sujetos a Dios y su palabra? ¿En obediencia al propósito? ¿Hemos entendido el propósito? ¿Será necesario que tenga que haber una revelación de que somos llamados a comunicar el mensaje de salvación, de predicarle a las personas que no conocen a Cristo todavía? ¿Cuántas amistades, cuántas familias, cuántas personas, vecinos, cuánta gente tenemos alrededor nuestro, día a día? Pero nosotros no estamos mirándoles como parte de la visión que Dios nos ha dado de conquistar al mundo perdido. Entonces, si así fuera, si nuestra vida estuviera sujeta a la palabra y a Dios, nuestro enfoque, nuestra mirada sería distinta.
Los discípulos del Señor no lograban romper la barrera natural de ver las cosas. Ellos habían ido a comprar de comer cuando Jesucristo fue a tratar con la mujer samaritana. Y cuando regresaron, ellos le preguntan: Señor, te trajimos de comer. O decir, ¿tienes hambre? Te trajimos de comer. Era obvio que podían tener hambre, pero Jesucristo estaba tal vez con hambre como ellos, pero estaba enfocado en el propósito. Necesitamos romper la barrera natural de ver las cosas, lo que siempre estamos viendo por delante, lo que tenemos que hacer, las cosas. Hoy día tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer esto otro, tengo que ir a tal parte. Nuestra vida cotidiana. Pero dentro de nuestra vida cotidiana debe prevalecer, debe estar por sobre el obedecer a Dios y su propósito. Porque si vamos y contactamos a gente que no conoce al Señor, tiene que darse en algún momento una oportunidad para hablar el evangelio, predicar la verdad. Esta es la vida del discípulo, hermano. Seguir los pasos de Jesús. Por tanto, esta barrera natural muchas veces impide enfocarnos en el propósito que Dios tiene para nosotros, lo que ocurría con los discípulos del Señor. Por esta razón es muy importante saber que somos espirituales, que no somos espirituales, quiero decir, por participar en una congregación. No somos espirituales por participar solamente en una congregación, sino porque hemos nacido de nuevo a la vida del Espíritu. Porque usted tiene una nueva vida que Dios le dio, Dios le ha concedido el don de vida nuevamente, vida nueva. Esa vida nueva debe estar sujeta a aquel que la dio, porque Él es el dueño de nuestras vidas ahora y nos permite todavía estar en este mundo por ese propósito. Notemos cómo en Juan 4, 31 al 33 los discípulos le ofrecen comida al Señor enfocados en una necesidad natural. Pero Jesús les responde que su comida es hacer la voluntad del que lo envió, dando a entender que su enfoque era por el Espíritu. Él andaba en el Espíritu. Entonces, el Señor nos está revelando acá que quienes hoy somos iglesia y discípulos, tenemos un propósito a cumplir para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. No llegar al final de nuestro andar en este mundo sin haber hecho lo correcto. En segundo lugar, la negación es un requisito necesario. No es si yo quiero negarme o no. Es un requisito. Es algo que no es una opción. No es optativo. Usted no puede decir, no tengo ganas, yo quiero ser un discípulo tranquilo, me gusta esto, me gusta hacer esto otro, me gusta participar en estas cosas, pero yo de hablarle a otros no es mi tema. Hermano, cuidado porque no es con fuerza, no es con tu fuerza, es con el Espíritu. Por eso que le digo que espirituales somos, porque hemos nacido, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, Él mora en nosotros, somos templos del Espíritu, Él nos guía, Él nos conduce, Él nos habla interiormente. Entonces, en segundo lugar, la negación es un requisito necesario. La palabra de Dios nos revela que Jesús vivió una vida de negación personal, porque su objetivo era la cruz. No había otro objetivo en su vida, la cruz. Filipenses 2, 5 al 8, usted lo conoce. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir. O sea, esa misma manera de pensar, el sentir las almas, el propósito de Dios, ir a la cruz, todo eso tiene que ver con el sentir que había en Él. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, sujeción, hasta la muerte y muerte de cruz, obediente al Padre, obediente al propósito de Dios, de su Padre, para él. Se hizo obediente, se bajó hasta aquel punto, hermano, por amor, porque es el amor lo que mueve a Dios a enviar a su Hijo. La negación de Jesús es el acto de amor más sublime que podemos hallar nosotros, porque es difícil hoy día que alguien quiera poner su vida por otras personas. Dios encarnado, dejando su trono para venir a nuestro mundo, aceptando nuestra realidad física y natural para salvación de la humanidad. Por eso, no cualquiera es un discípulo de Jesús, un seguidor. Eso tenemos que entenderlo. ¿Soy un seguidor de verdad? ¿Soy un discípulo de Cristo? ¿O simplemente, como he enseñado en otras ocasiones, soy un evangélico? ¿O soy cristiano? Que son dos nombres que aparecieron después en el tiempo, cuando Jesús ni siquiera había dicho: ustedes van a ser cristianos, ustedes van a ser evangélicos. El Señor dijo: ustedes van a ser mis discípulos. Está claro, clarísimo. Yo he conversado con personas, incluso con algunos pastores, y me dice: estás hilando demasiado fino. La verdad es la verdad, hermano. Jesucristo no mandó a que fuéramos evangélicos, no mandó tampoco a que fuéramos cristianos. Él dijo: ustedes van a ser discípulos, vayan y hagan discípulos. Entonces, Jesús no rechaza a nadie que le quiera seguir, pero sí, Él es quien pone las condiciones. No somos nosotros quienes ponemos las condiciones. En Lucas 9:23 dice claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En otras palabras, no lo que quieras hacer, tome su cruz cada día y sígame, o viva como muerto a la carne para enfocarse en el propósito de Dios y sígame. Entendemos entonces que es el amor el que nos debe mover a dejar nuestra comodidad, nuestros asuntos personales y todo aquello que se convierta en tropiezo en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Habrá algo que nos está distrayendo o nos está desenfocando del propósito? Usted tiene hoy día la capacidad de meditar, pensar en todo lo que ha pasado en este último tiempo. ¿Estoy enfocado, desenfocado? ¿Estoy atendiendo mis propios planes, mis propios propósitos, pero a Dios lo dejé de lado? ¿Estoy haciendo lo que a mí me parece? ¿Estoy mirando lo natural y no estoy mirando por el Espíritu? Hermano, tú eres un ser espiritual si has nacido de nuevo. Tú tienes vida espiritual. Tienes vida. Debemos ser sensibles en el Espíritu, no en la carne, sensibles en el Espíritu, al llamado de Dios, especialmente en el tiempo que estamos viviendo, especialmente en este tiempo. En tercer lugar, la negación personal conlleva una cuota de sacrificio. Hablando de sacrificio, ¿no? Nos conlleva una cuota de sacrificio. No vamos a realizar nosotros porque ya está completado la salvación para la humanidad. Cristo lo hizo todo, completó todo eso. Él cumplió el propósito. Pero nosotros todavía no completamos. La iglesia en el mundo todavía no ha alcanzado a todos los que están alrededor. Todavía hay necesidad.
Jesús estaba ahí en el Getsemaní, próximo a ir a la cruz. Y oraba al Padre diciendo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero. Es decir, me niego a mí mismo por hacer tu voluntad. No importa lo que tenga que dejar de hacer para mí, yo estoy dispuesto a poner mi vida en tus manos. Pero ¿qué se le puede pedir? Y aquí es donde usted también tiene que reflexionar, y yo, que se le puede pedir a quien no conoce su propósito en Dios. Porque si usted no está claro en el propósito de Dios para su vida, que es la salvación de los perdidos, todos estamos en el mismo propósito. Y no hablemos de que yo soy llamado a ser ujier, yo soy llamado a ser líder del grupo alabanza. No estamos hablando de eso. Eso es el trabajo dentro de la iglesia, en medio de la iglesia. El propósito, alcanzar almas. No, Dios me llama, no, alcanzar almas. Ese es el propósito. Entonces, no estamos hablando de llamados al ministerio, sino de entrar en la tarea de recoger la mies, lo cual es tarea de todos. Algo que los discípulos de Jesús no veían. Porque muchos de los discípulos del tiempo de Jesús estaban pensando en que Jesús lo iba a libertar del yugo de Roma, de los romanos. Todavía no lograban ver que él era un líder espiritual. No lo veían por su enfoque, era aún natural y lógico. Juan 4:35 al 36, Jesús le dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Esto porque aún no era tiempo de cosecha. Pero Jesús les dice: alzad vuestros ojos, o en otras palabras, miren por el Espíritu y vean los campos, vean a las multitudes, vean a la gente, véanlos, mírenlos, están necesitados de Dios, perdidos. No importa los errores que están cometiendo, están perdidos, están subyugados al poder del diablo. Ellos necesitan ayuda y son ustedes los que tienen que ir. Ese es el mensaje de Cristo. Porque ya están blancos los campos para la siega. La Biblia en el Nuevo Testamento, la Nueva Traducción Viviente, dice en la segunda parte del versículo: despierten espiritualmente y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Necesitamos levantar nuestra mirada, mi hermano, una mirada por el Espíritu, donde está la gente. Cuando usted vea a la gente, véalos, mírelos como gente necesitada de una palabra de Dios que los liberte, que los saque de su error, que los alcancemos por causa del Espíritu que nos mueve a nosotros a entregarle un mensaje poderoso, una palabra que penetre en ellos, que los haga libres de verdad. Ese es el llamado, hermano. Por eso murió Jesús, por eso vino a dar su vida. Levantar nuestra mirada, dejar de concentrarnos solo en aquello que a nosotros nos interesa. Es tiempo de ser discípulos agradecidos del Señor por esa cruz en la cual fue crucificado y luego seguir sus pisadas. Cuando veo en la Escritura el ministerio de Jesús, veo que Él fue claro al decir que todo aquel que deje intereses materiales por el reino recibiría mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Lucas 18 al 30. Y esto lo decía porque un joven rico le preguntó qué hacer para heredar la vida eterna. Un joven que estaba enfocado en lo natural, no tenía vida espiritual, pero estaba interesado. Quería conocer qué Jesús podía decirle,
cómo lograr heredar la vida eterna. Era obvio, entonces, que Jesús se enfoca en él y tiene compasión el Señor de él. Y este joven rico le preguntó qué hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo, vende todo, dalo a los pobres y luego sígueme. Era obvio que para ser un discípulo y heredar vida espiritual, él tenía que negarse, tomar su cruz cada día y seguirlo. Pero este joven no fue capaz de soportar la presión de la palabra que soltó Jesús. No fue capaz de negarse. Y dice la Escritura que él se fue muy triste. Pero Pedro le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. En otras palabras, Pedro le está diciendo, nos hemos negado porque hemos creído en ti. Los discípulos cometieron muchos errores, e incluso Pedro, que en vez de negarse a sí mismo, negó al Señor. Pero son errores, todos podemos cometer errores. El tema es el enfoque. El tema es conocer que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Finalmente, en cuarto lugar, la prueba de la negación garantiza victoria. Yo recuerdo aquel coro que cantábamos antiguamente. ¿Cómo era? Tu sangre garantiza victoria. El diablo estaba empeñado en detener a Jesús. Lo buscó, pero Jesús nunca se enfocó en el enemigo ni las palabras que él soltaba. Él estaba totalmente enfocado, tal así que en la tentación no fue intimidado Jesús. Tampoco se olvidó de lo que tenía que hablar, porque la palabra es él y la tenía aquí adentro, y la soltó en el momento adecuado. En todo tiempo, él anduvo en el Espíritu. Jesús, el Señor. Entonces la prueba de la negación garantiza victoria. Dice Hebreos capítulo 12, verso 2, que Jesús por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la burla, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, él tuvo victoria, él venció, él se levantó victorioso, cumplió el propósito del Padre para su vida. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Llegará el momento, hermanos, cuando Cristo venga en las nubes y llame a su iglesia. Si usted nació a la vida del Espíritu, haya obedecido o no, usted va a ser levantado. Pero arriba, estando con Él, cuando el Señor abra ese lugar para el tribunal de Cristo, hermano, muchos van a ser avergonzados. Porque ya hemos visto, yo no voy a entrar en esto, pero lo voy a recordar, y ustedes lo saben, hay 3 premiaciones, 3 tipos. La última premiación, la más baja, es la de heno y paja. Y la prueba dice, quemará aquello que se va a presentar. Yo quiero que nos enfoquemos, hermanos, hoy día en este llamado del Señor a negarnos. No lo que yo quiera, sino lo que tú. Cuando todos los que le odiaban celebraban su muerte, al tercer día Jesús resucita victorioso sobre el poder de la muerte, arrebatándole las llaves y proveyendo así vida eterna a todo aquel que en él cree. Hermano, el camino por el cual somos llamados a caminar es un camino glorioso. Las pruebas, las tentaciones, las dificultades, habrán presiones.
de distinta índole, pero sabemos que tenemos al que ya venció, que camina con nosotros. No nos avergoncemos de predicar el Evangelio, de hablarle a la gente de Cristo, de salvación. Y no seremos avergonzados arriba en el cielo. Dispongamos nuestro corazón hoy. Hoy vamos a tomar Santa Cena. Hoy día estamos disfrutando la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Usted también puede ser vencedor victorioso. No una persona que participa en una iglesia y diciendo, no, yo, la victoria de Cristo es mi victoria también. ¿Ah? Es recómodo, ¿no? Pero qué lindo, qué tremendo es cuando uno lleva atrás de sí aquello que el apóstol Pablo dice en la Escritura, los golpes, los latigazos, todas las cosas que uno va experimentando en el camino por causa del Evangelio. Hermano, eso es tremendo. Las burlas y tantas cosas que ocurren cuando la envidia, la gente alrededor comienza a funcionar. Pero no miramos eso nosotros. Nosotros avanzamos mirando el propósito. No estamos condenando a este que dijo, al que hizo, al que me... Nada de eso, hermano. El amor nos mueve a perdonar, a amar y decir, Dios, tuyo es el poder y la gloria. Yo simplemente avanzo. Nada me va a detener del propósito. Sigo adelante. Nada me detiene. Tú tienes propósitos con nuestras vidas. Hay un camino más glorioso que el de la negación, no lo hay. Ese es el camino más glorioso, el de la negación, porque quien nos sostiene en ese camino es el Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu, para fortalecernos, para guiarnos, para darnos dirección, para hacer todo lo que Cristo hacía en la tierra cuando estaba junto a sus discípulos. No estamos solos. Es tiempo de reflexionar. ¿Cuántos hoy día están dispuestos a decir, no como yo quiero, sino como tú, Señor? Hoy es el tiempo, hoy es el día. Si usted quiere tomar una santa cena donde el líquido, el vino que va a tomar, sea un vino que le provoque a usted gozo en su interior, porque Cristo murió por usted y por mí, que cuando lo esté tomando diga, Señor, gracias por sacrificar, yo quiero seguir tus pisadas. Sé que el sacrificio que yo tenga que hacer en este mundo no se iguala a lo que tú hiciste. Esos sacrificios, pequeños sacrificios que hago, dejando de lado muchas cosas por hacer tu voluntad. Señor, permíteme experimentar el gozo, ese gozo del servicio, Señor, al tomar este líquido y al comer el pan. Que no sea una santa cena más, que no sea un momento, hermano, religioso, que sea vida, hermano, lo que estamos experimentando ahora, una relación muy personal, muy cercana con aquel que dio su vida hace más de 2000 años y que está presente en la vida de cada uno y en nuestro entorno. Él se mueve. Hermanos, para muchos la vida de la iglesia es aburrida. Y es porque no han entrado en el propósito todavía. Están esperando un puesto en el lugar de la congregación, en el local donde nos reunimos. Porque no entienden todavía. Están disfrutando, eso les gusta, ser reconocidos. ¿Por qué? Porque ganar alma, a lo mejor nadie te va a aplaudir acá. Pero cuando lleguemos arriba, cuando estemos delante de Cristo y tu nombre sea pronunciado, hermano, entonces sí, vas a experimentar una sensación de gozo tan grande porque hiciste lo correcto y vas a ser coronado por ello. Quiero invitarte a orar. Hoy estuve en un servicio fúnebre y Dios tocó mi corazón, hermano.
Porque yo no estoy exento de trabajar en esa área. No estoy exento. Yo también tengo que hacer discípulos. También tengo que trabajar. También tengo que hablar a la gente. Y lo he hecho, de hecho. Pero hoy día Dios tocó mi corazón. Y no importa la edad, hermano. No importa la edad. No me avergüenzo de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de ser un testigo de Cristo en este mundo. Especialmente cuando me enfrento a personas que están necesitadas, que están en dolor, que están en aflicción, necesitadas de un mensaje, de una palabra, de alguien que les hable, que les oriente, que les predique la verdad. Hoy es el tiempo. No dejemos pasar más días. Tomemos una decisión ahora. Ahora es tiempo de decidir qué vamos a hacer con el tiempo que nos resta por delante. Mi decisión ya está hecha. No nos quejemos, no nos enojemos, no miremos mal a nuestros hermanos. Aprendamos a perdonar, amémosles. Si podemos ayudarlos, ayudémosles. Bendigámosles, soportemos a los débiles. Animemos a los de poco ánimo. Somos hermanos, somos una familia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por mostrarnos el camino de verdad. Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú eres el camino, Señor. Tú nos muestras la senda. Pero nadie puede caminar, Señor, por esa senda si no se niega a sí mismo. Si no toma su propia cruz, Señor, y te sigue. Nadie. Hoy es un día, Señor, de reflexión. Tal vez no hemos hecho bien la tarea, no hemos cumplido el propósito, nos hemos concentrado en cosas triviales, pasajeras de este mundo. Señor, mientras afuera miles, millones de personas sufren, otros mueren anticipadamente y sin haber oído. Hoy, Señor, bendigo a tu pueblo, bendigo a sus hijos, bendigo sus vidas, Señor. Que esta palabra, Señor, no se pierda, que no quede en el aire, Señor, como algo que escuchamos nomás. Que podamos oír internamente por el Espíritu. Señor, que no seamos avergonzados al final. Seamos todos, Señor, bendecidos en esta tarde. Señor, te doy gracias por cada uno de ellos. Perdónanos, Señor, si no hemos sido sensibles al dolor de aquellos que están afuera. Perdónanos, Señor, si hemos mirado nuestras propias agendas, Señor, y hemos olvidado la tuya. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Líbranos, libéranos, Señor, de esta opresión, de este mal recuerdo, Señor, de no haber hecho lo correcto. Te pedimos perdón, Señor, en este día. Danos la fuerza, danos la sabiduría. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro interior. Que seamos gente osada, Señor. Que no tengamos vergüenza de comunicar el Evangelio. De hablarle, Señor, a quienes están alrededor nuestro. Especialmente los más ancianos que nunca oyeron una palabra. Señor, aquellos más viejos. Los que están enfermos, Señor, los que están sufriendo. Señor, bendigo a cada uno de aquellos que hoy día están conectados al Zoom. Los bendigo, Señor. Tal vez han perdido el norte algunos. No saben, Señor. Yo te ruego que tú te reveles a sus vidas. Revélate, Padre mío. Revélate, Dios del cielo. Revélate en este día. Que al tomar la Santa Cena, Señor, esta cena no sea una cena más. Que podamos experimentar, Señor, tu abrazo, tu comprensión
de nuestros errores, Señor, pero danos dirección, danos luz y danos la fuerza, Señor, interior para negarnos, Señor, a muchas cosas. Te lo pido, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios.